¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Bueno, pues estamos de mantener largos aquí en la capital michoacana, se van a cumplir 485 años de la fundación de la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, y vamos a estar conversando justamente, pues, quien está encargado, pues, de la parte más, me parece más importante en términos históricos de la ciudad, como es el centro histórico aquí de la capital michoacana, el titular de la gerencia, Gaspar Hernández Razo, quien tiene ya muchos años justamente al frente de esta institución y quien mejor que él, pues nos platique acerca de cómo llegamos a este 485 aniversario, Sí. aquí sobre todo hablando del centro histórico de la capital michoacana. Y bueno, pues finalmente es importante que la gente conozca, estas fechas son importantes para hablar siempre del estado en que se encuentra nuestra ciudad. ¿Cómo estás? ¿Qué Muy tal? Qué buena tarde. gusto saludarlos. Siempre es un honor estar aquí y les deseo que tengan un extraordinario día a todas y a todos los que nos están viendo. Y así es, justamente tenemos yo creo que el gran orgullo, todas las morelianas, todos los morelianos, de que ya vamos a cumplir 485 años de que se fundó esta ciudad. En aquel 18 de mayo de 1541 Ujú. nace nuestra ciudad, aunque hay algunos registros, ¿no? De que ya venían asentamientos de algunas personas, sobre todo españoles, desde 1535 y que justamente por eso siempre se ha hablado que el primer inmueble de nuestra ciudad es el que se encuentra en el Molino de los Filtros Viejos. Y que Ujú. ahí en alguna ocasión, digo, ya metiéndome un poquito de lleno de lo que hemos escuchado, es que ahí llegó a estar el virrey Antonio de Mendoza y hasta el mismísimo Vasco de Quiroga en ese inmueble. Pero bueno, la verdad orgullosos de nuestra historia, de nuestra arquitectura. Ese día fue para Morelia fundamental porque pues es lo que es ahora, ¿no? El tener inmuebles de un alto valor y ser ciudad patrimonio mundial. Entonces todas y todos debemos estar orgullosos y recordemos siempre, nosotros somos los responsables y somos los que debemos tener el compromiso de continuar con este delegado y seguirlo transmitiendo de generación en generación. Pero bueno, ya estamos listos para este Ujú. 485, perdón, disculpen, este 485 aniversario. Y pues vienen muchas actividades. Ya ustedes me dicen si quieren que comencemos a hablar de algunas. Y también se va a juntar ya en unas semanas este aniversario con otro, los Ajá. 25 años del rescate Sí, del centro histórico. sí, Bueno, se habla de rescate, digamos, estaba lleno de cientos de puestos de comercio informal, así las es. principales calles de la ciudad, las plazas, los portales. Se van a cumplir ya el primer cuarto de siglo de este rescate, que también me parece una fecha importante, ¿no? Sí, es sumamente importante, es un acontecimiento histórico para nuestra ciudad, porque también me voy un poquito más atrás y que pueda la ciudadanía entender el valor de Ujú. esa fecha tan importante. En 1991, ese 13 de diciembre, nos da la UNESCO el nombramiento de Ciudad Patrimonio Mundial. Pero tenemos tres criterios fundamentales y muy importantes por el cual Morelia nos otorgaron esa distinción. Realmente en todo el mundo es muy pocas las ciudades que tienen esos tres criterios. ¿Por qué son estos tres criterios en Morelia? Porque tenemos un paisaje urbano excepcional. Si vemos fotos, es un tablero en la traza urbana, como un tablero de ajedrez perfecto. Y la otra, si nos ponemos ahí donde está la catedral o bueno, cercano a ella, volteamos hacia el lado oriente y vemos el Cerro del Punguato, Ujú. volteamos hacia el lado casi norte poniente y está el Cerro del Quinceo, volteamos a la parte sur, está la Loma de Santa María, estamos rodeados de pues estos montañas o cerros, ¿no? Que nos hacen esa característica, esa arquitectura, es otro de los elementos y criterios, el atablerado neoclásico barroco muy esencial en nuestra ciudad. Y el otro tiene que ver mucho con los usos, costumbres, tradiciones, pero muy importante, que es lo que destaca Morelia con respecto a las otras ciudades patrimonio en el mundo, que nacieron héroes que nos dieron patria, como el generalísimo don José María Morelos y Pavón y como el primer emperador de México, don Agustín Iturbide. Entonces eso nos hace todavía arriba estar en el top de las ciudades con tres criterios. Y esto hace que la UNESCO nos dé lineamientos muy específicos y dentro de esos lineamientos es que ya otorgaron el nombramiento, ahora lo que requieren es que se descubra
para todas y todos esa belleza arquitectónica y tener que regular precisamente el comercio informal. Y ahí fue donde empezó todo. Fue un trabajo de muchas personas, de muchas, pues se podría decir, gestiones municipales, estatales, federales, que fueron emprendiendo este proyecto, y a final de cuentas hubo personas que lo consumaron y que no es fácil haberlo consumado. Llegar a eso es híjole, es un proyecto integral de gestión, de convencimiento, de persuasión, y eso no es nada fácil, pero la verdad estas personas que lograron cerrar y conjuntar, pues que el comercio informal ya no estuviera en el centro histórico y que se descubriera la belleza histórica y arquitectónica, fue un precedente importantísimo. Yo todavía recuerdo el día en el cual amaneció Morelia. Yo me acuerdo, fue un 5 de junio del 2001 cuando se ejecutó esto, y fue increíble. O sea, yo recuerdo todavía que como yo estaba en el colegio de San Nicolás, pues nos tocaba ahí estar ahí muy cerca, pero bueno, eso yo sé que fue unos años antes cuando estuve ahí, pero me tocó ver, me refiero a la transición de cómo yo caminaba, ¿no? Entre todos los puestos ambulantes, y luego ese 2001, años después de que estuve ya, de que había salido hasta de la universidad, bueno, en este caso el TEC de Morelia, soy orgullosamente Pony. Voy al centro y todavía recuerdo ver el agua con la cual limpiaron los charquitos que quedaron. Era una imagen increíble, y hay muchas fotos. Sí. Hay muchas fotos ahí que lo demuestran. Entonces, es una fecha histórica y que todas y todos debemos de estar orgullosos. Pero además, digamos, se cumplen 25 años después de que se logra, digamos, rescatar todos los espacios públicos, las calles, los portales, las plazas. Sí. Viene un proceso también complejo, difícil de rescatar esos, digamos, nuevamente esos espacios para limpiarlos primero y para conservarlos después, ¿no? Los procesos de levantar calles, de limpiar plazas, de restaurar todo, incluso las bancas, las fuentes que había, la iluminación que se le comienza a poner a esos edificios. Sí. Y que requieren también una cantidad importante de recursos. Es decir, hace 25 años pues se rescata el centro, pero inicia un proceso también de restauración del centro que tiene que ser permanente finalmente, ¿no? Sí, totalmente. Hay generaciones, funcionarios municipales, estatales, federales, que realmente hicieron un trabajo excepcional en nuestra ciudad. Yo creo que esa parte que bien tienen a comentar, que tiene que ver con la restauración, con la iluminación, con la señalética, porque hay señalética turística, cédulas informativas, hicieron y crecieron y potencializaron a nuestra ciudad con la vocación turística cultural, y eso debe de reconocerse a todos esos funcionarios que hicieron en su momento este logro. En aquel entonces, siempre lo he dicho, sí había una cantidad muy importante de recursos disponibles. Nada más bastaba con una idea, convertirla en proyecto, subir ese proyecto a la federación, y en automático venía todo el dinero. Entonces, ese recurso creo que ayudaba muchísimo al desarrollo de nuestro centro histórico. Ya cuando empezó a demeritarse, lamentablemente, sobre todo del 2018 a la fecha, nos quitaron y desaparecieron muchísimos fondos de cultura. Y eso nos ha hecho frenar mucho el desarrollo que se venía dando, ese impulso que venía dándose, pero hay que dejar algo muy claro, se requieren forzosamente recursos federales. Esos recursos federales son los que deben de llegar, y pues el último que llegó fue en el 2018 y fueron 10 millones de pesos, que debieron de haber llegado continuamente, ¿no? Y en el 2019 10, y en el 2020 y hacia la fecha. Pero no, yo algo que sí debo de decirles, con esta preocupación, el ingeniero Alfonso Martínez me encomendó ver la posibilidad de acudir al Congreso Federal, y así lo hice. Me acerqué a la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, y yo encabezando a Morelia, pero también detrás de mí todas las ciudades patrimonio porque están en la misma país situación. En la misma situación. Fue 3 cosas que yo fui a pedirles a la Comisión de Cultura. Te voy a interrumpir un segundo para ir a una primera pausa, y ahorita nos platicas justamente estas propuestas, este apoyo que es urgente e indispensable para seguir conservando a una ciudad como Morelia en las mejores condiciones. Vamos a la pausa y volvemos.